porque me da la gana. Y ojalá y que aparezcan 2 o 3 gente si me disparate los comentarios. Lo que pasa es que Veló lo mandó a ustedes porque él no pudo conmigo. La cultura egipcia influyó sobre el pueblo de Israel. Moisés, que es el libertador más poderoso que tuvo Egipto, sus hijos eran idólatras y terminaron siendo idólatras. La Biblia está llena de múltiples culturas, que cada una aportó al desarrollo de lo que nosotros hoy tenemos como documento bíblico. ¿Me entiendes? Es decir, tú estás diciendo que en la Biblia hay un sancocho. No un sancocho, no. Esto es X-Men. Perdón. Dejen el relajo. Segunda temporada. Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica. JR, aprendiz de brujo. Escéptico, perdón. Carlos Veló, el soldado de Dios. Apologeta. El iluminado Jay, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal. No jodas. Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video con tal de que su propósito se cumpla, Él lo va a hacer. Dejen el relajo, segunda temporada. Mira el pastor con una vainita rosada, en serio, pastor. Mira, estamos ready, estamos en vivo ya, Bianca. Estamos en vivo. Tú me estás haciendo lo que yo le hago a ustedes ahora. Tú no vas a respetar al pastor enviado pastoral por Jonathan Peña. Él no es pastor, él es maestro. Él es maestro, él es pastor, es la misma vaina. Porque ahora mismo todo lo mismo. Inicia así el video, así. Sí, pero es que así que me iniciar porque nadie es va a así. cortar. Pero claro que es así mismo. Esto es como siempre, dejen el relajo 2.0. Esta vez vamos a escuchar al... Ese esposo de Emperatriz. No sé si ustedes sabían que él era ese esposo de Emperatriz. ¿Quién? El maestro. El maestro. ¿Quién? El maestro. Pero, ¿y qué demonio del diablo fue que se metió así? No, pues Era el café que estaba en... Ven acá, ¿por qué no no él me había hablado conmigo. ¿Por qué tú no me diste Mira, esa vaina de la ayahuasca te está haciendo mucho daño, tío. Estaban viendo Marco, tú. ¿Cómo? ¿Qué rayo es? Él era el esposo de la cristiana. De la Era transición. el marido de Emperatriz. Qué bien. Sí. La cristiana, bien. Está interesante eso. Yo nunca- Ahora entendemos un poquito la conmovisión de ustedes ya. Ahora estamos un poquito más claros. Ahora estamos entendiendo ya. Dale, Bianca. Señores, ustedes han visto ya en el video anterior al maestro Michelle o Michael o como ustedes quieran llamarlo. Ahora el señor de los girugiru ¿Cuál es ese? Ah, soy yo, ¿verdad? quiere... Acabar el relajito. No, yo no dije eso. Quiere compartir ideas encontradas con él. Esto es así. Discúlpeme que yo interrumpa. Lo que La pasa es que yo gente- interrumpo porque me da la gana. Y ojalá y que aparezcan 2 o 3 gente si me Lo que disparate los pasa es que comentarios. Veló lo mandó a ustedes porque él no pudo conmigo. Oye. No, mira, tú sabes que yo quiero conocer. Yo no he visto la entrevista. ¿En qué parte fue que ustedes dicen que él le dio la madre a Veló? No, yo no dije eso. Bianca, Le Jay. dio tu ofrenda por debajo para defender. Me pasó mi menú. Acércate al micrófono, por favor. Dime, Jay. No, lo que pasa es que el profeta Velot, con todo el respeto que se merece y honor por todas las aportaciones que ha hecho aquí a la programación, entró en lo personal con el vidente aquí porque no tenía respuesta. O sea, no tenía respuesta, no, sino que no tenía cómo defender su postura, su conmovisión, porque este hombre asaltó muchas cosas que son incoherentes, pero que se escucharon bonitas con sus palabras, que ahora se las vamos a desmantelar. O sea, pero... Tú eres del grupo mío de quién. No, lo que pasa es que este es mi trabajo, entonces ahora te vamos a desmantelar, porque como tú la pusiste a velar, te la vamos a poner a ti ahora. Y él no se iba para Colombia con ustedes. Ya te ha quedado eso. Escúchame. Mírame. El domingo yo tengo el control en el púlpito. Y yo tengo los frentes en la mano. Ay, Dios mío. El control es tuyo. Por el control es tuyo. Vámonos aquí, papá, en el infierno. ¿Tú crees en el infierno? Pero el infierno cristiano. El infierno cristiano, el El infierno delante. del Ese gusano que infierno- nunca no, muere. ese infierno ¿Sabes? yo no lo creo. ¿En cuál infierno es que tú crees? Bueno. Pastor, Aguanta, mira, cuando definimos infierno cristiano es el infierno donde está Selena, donde está Michael Jackson. Ok. Y un reguero de gente llena de ¿Dónde robo, estaba bebiendo romo. Biden, el presidente que dijo de las entrañas de Israel, Chávez? Chávez, ¿dónde Seguimos está? aquí. Sí, según lo Ya que yo vi. Hitler. Pero no somos nosotros. No son sé. los cristianos que Los dicen que han que- bajado al infierno. Tú no yo dijiste que... vi. Yo bajé al infierno. Huete lo último que Ahí vio en yo el voy a El hacerle infierno. diablo con el cosito y Huete lo último que vio fue torturando a gente. Cancelbero.
¿Es que verdad? él lo vio y habló con Cancerbero en el dijo Wester. ¿Y qué le dijo Y no le Cancerbero? pidió Wester, par de mira, canciones para mira. que la tirara para este Estoy aquí, Wester, para decirte. ¿Qué le digo? No sé, Wester es el que dice eso. Wester, Son las cosas que están pasando. llegó la hora, Wester. Dímelo. No, amado, realmente El infierno. ese tema del infierno es complejo. ¿Por qué? Porque tú quitarle el infierno a muchos cristianos es mandarlo a que vivan una vida en desenfreno. Sí, hubo una pastora que me dijo a mí que si el infierno no existe, que ella suelta el pastorado y le da Se para allá. desacata. Sí, me lo dijo una pastora. por ahí. Entonces, El cristiano, si no hay infierno, el cristiano cree en el infierno que en la misma Biblia, que en la palabra de Dios y que todo. No, yo creo que hay gente que está enfrenada por eso. Sí. imagínate, si este hombre nosotros lo tenemos así, le decimos claramente que no hay infierno, ahorita él se enamora de la tradición cristiana y de una familia. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué que yo me voy a quedar con la tuya? Síguelo. Te dio con la tuya. Entonces, no, yo, en base a estudio, pues nosotros podemos encontrar que el pensamiento judío concerniente a lo que es el infierno es muy diferente al pensamiento teológico evangélico del infierno. De hecho, cuando comenzamos a estudiar en base a la teología y no sectorizándolo en el pentecostalismo, que son los que están dados a esas experiencias de decir que fueron al infierno, que vieron a Selena, que vieron todo eso, el movimiento pentecostal, que es el que mayormente se da ese tipo de cosas, pues nosotros pudiéramos ver que quizá hay un parecido en cosas del infierno, estudiando teológicamente, o sea, buscando la palabra, la raíz de la palabra, con el pensamiento judío. O sea, el judío, para poderte hablar del infierno, te va a decir, hay que estudiar el término Olam Abba, el mundo venidero, que es lo que se traduce en el cristianismo como la salvación. Entonces, la salvación tiene que ver con tú cumplir la función por la cual a ti te enviaron. Por ejemplo, cuando tú lees el texto de la Torah, te encuentras que todo lo Abremos que un Dios paréntesis hizo... ahí. La función por la que te enviaron a ti, ¿cuál es? Ok, déjame explicarte. Lo que pasa es que para que no me haga un monólogo, o sea, porque tú yo tengo que tú preguntarte. claro, tú lo estás llevando ahora a mi función. No, lo que pasa es que Primero tú- tengo hablarte de la cosmogonía. No, lo que pasa es para que, me lo pueda que pasa es que entender. de tu función yo tengo que entrar en la función del que ve el programa. Ok. No podemos manejarlo a nivel de monólogo, o sea, No, dale. no es un monólogo. Si me dejas explicar, Ok, explícame. yo te puedo enseñar. Explícame. ¿Me entiendes? O sea, ¿Estás pensando? no, Porque no. ajá. Lo que pasa es, por ejemplo, dice, un talmidín no puede hacer jalajá delante de un moré o de un maestro. O sea, Eso es igual que una salchicha jaja no, puede hacer. escúchame. Yo primero presento mis argumentos y tú vas a estudiarlo y me vas a traer entonces preguntas que tú entiendes No. que se desarman. No. Entonces déjame decirte, Talmidín. Lo primero que tú tienes que yo no soy hacer. un talmidín. Déjame Talmidín es decir- usted. Déjame decirte, Usted es un Talmidín. estudiante. Lo que pasa, no, en Yo realidad soy el maestro aquí. En realidad yo no soy estudiante. Lo que pasa es que, hablando de ejemplo, tú como maestro que tú dejas tarea, nosotros, como dejen el relajo, nosotros, dentro de la dinámica del programa, está hacer preguntas, Sí, es bueno. planteamientos filosóficos, preguntas bíblicas, teológicas, etcétera, etcétera, para nosotros conocer los diferentes puntos de filosofía o cosmovisiones de diferentes tipos de personas. Lo único que con alguna persona se nos dificulta el diálogo porque vienen con un monólogo o con una botella. Entonces nosotros lo que queremos, lo que yo vi en ustedes es, yo dije, bueno, con este no me va a pasar como con los RT que vienen aquí, que vienen a dar un monólogo y cuando uno le pregunta una cosa se quillan. Como ahora que prácticamente tú lo que me dijiste es que no te puedo hacer una pregunta porque ya tú vienes con una botella. No, puede hacerla. No, yo te la puedo Entonces, tú por me lo puedes tanto, hacerla pues, como respóndeme. sea. Entonces, yo lo único que quiero O sea, saber. Por eso mismo, déjame responderte. Ok, Porque tú no respóndeme. me puedes hacer pregunta tras pregunta. No, yo te hice una Primero sola. Necesito responderte una y Sí, luego vamos sí. con la siguiente. Ok, dale. Entonces, el texto de la Torah dice, Berechit 1, el capítulo 1 completo, dice que Dios creó, por ejemplo, el sol, creó la luna, creó las estrellas, creó todo esto. Y dice que al final, dice que durante 11 veces dijo, y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. La palabra bueno allí no es la palabra agradable, es la palabra tat en hebreo, que quiere decir que cumplió la función por la cual fue creado. O sea, toda la creación tiene una función en específica y cuando tú la cumples, entonces eres declarado bueno. Cuando tú no la cumples, entonces es declarado rat y ese rat lo entran en un proceso de reconfiguración para volverlo bueno. A eso se le llama infierno. Ok, vámonos aquí. Entonces, por ejemplo, cuando se te daña un aparato, ¿a dónde tú lo envías?
tú lo envías a un lugar que lo reparan. Sí, no podemos Y en ese proceso de reparación. no podemos utilizar como entonces, referencia. Déjame explicarte algo. Yo te entiendo. Ok. Pero no podemos utilizar como referencia cuando hablamos de asuntos espirituales u divinos. Vamos a llevar el alma a un técnico o a un mecánico. No, esa referencia no, va a eso es aplicar. un antropomorfismo. Sí, no, el antropomorfismo. Porque el alma tú no la puedes ver. Por lo tanto, entonces tenemos Tú que utilizar. solamente hablas lo que tú puedes Tenemos que ver. utilizar referencias que vayan a la par con el tema en cuestión. Si estamos hablando de espiritualidad, no vamos a meter un tema del espíritu con la de este aparato de No, poner no, un celular, y- porque el aparato lo tenemos, De lo hecho, tocamos y lo brincamos. Todo eso todo esto, físico, tangible, viene de lo espiritual. Enséñame el celular espiritual. Ok, el software. El software, ¿no? ¿Qué software? software. tú sabes lo que es el software, ¿verdad? Claro, la No, parte el software no es espiritual, es relajo. escúchame, No. La parte No, eso no es intangible. espiritual, es información. Podemos borrar, mira, Sí, podemos pero mutear ¿y esa qué es la parte. espiritualidad? No. ¿Qué es la ¿Qué tú espiritualidad? espérate, ¿Te no, van a no, borrar qué? no, espérate. Hermano, por espérate. el mayor contenido te lo estoy Espérate, pasando espérate, a ti. espérate. Dame ver si entiendo. Espérate, veloz. Tú me vas a decir que la parte espiritual de un teléfono El es software no. Claro. Tú me vas a decir Tú lo a mí. puedes ver, el software. Tú me vas a decir. Entiendo que sí. Tú me vas a decir a mí. Tranquilo. Tú me vas a decir a Para mí que pase por recursos que humanos. entonces Bill Gates. No, eso yo, Pastor, con el respeto que usted se merece, yo lo digo que no, porque No, Señores, es que te tienen que yo, quedar yo callado porque siempre, no yo tienes siempre para digo que responder. cuando se habla de la divinidad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado hasta con la referencia que nosotros hacemos. Porque nosotros estamos tratando de acercar los temas espirituales o el tema divino, estamos tratando de nosotros conceptualizarlo con temas que nosotros conocemos. ok. Entonces- nosotros no estamos hablando de la salvación. No, ya nosotros no no, estamos ya- hablando ya- del ya. espíritu ni el alma. Escúchame. Nosotros estamos hablando Ya- de un software que lo creó Menganito, Escúchame. Sutanejito, que nosotros dime. No, ya entiendo. Ok. Tú lo que quieres es que yo defina como vienen los rabacucos aquí, a decirte todo es con oración. Varón, tú no entiendes eso. No, O mañana tú lo vas a entender. No, para nada, para No, nada. Varón. al contrario. es así. No, lo que pasa es que Déjame ayudarte ahí. Cuando Sí, hablamos, ayúdame. cuando hablamos de, por ejemplo, de la función o de la espiritualidad del celular, estaríamos hablando de la función trascendente del teléfono, no como tal en su estructura, sino de la función trascendente del celular. ¿Cuál es la función trascendente fun- de ese iPhone? La función trascendente del iPhone es comunicarte, por ejemplo, con una persona que esté en los Estados Unidos. Eso nadie lo puede crear. ¿Tú te puedes Pero él comunicar crea los con Dios medios. ahora mismo? No. Pues yo te puedo comunicar desde mi función trascendente. Yo puedo llamar a mi mamá que vive en Estados Unidos. Sí, claro, y esa es una Saca función, la esa es la saca- espiritualidad. ok, entonces, dentro de Es la tu cone- función que hace el dentro de equipo. tu conexión trascendente, que estamos hablando de la divinidad, para que tú entiendas la referencia, llama a Dios ahora mismo y dile que le quiero hacer 5 preguntas ahora en vivo. Ok. Lo que pasa es que tú estás diciendo que nosotros no podemos utilizar objetos No, tú no para me estás hablar entendiendo. Para acerca de la divinidad. nosotros no podemos utilizar referencia porque con este objeto que tú me estás diciendo que el software es espiritual, yo con ese software espiritual que no es espiritual, yo puedo llamar a mi mamá de manera terrenal y mi mamá con su voz no espiritual me va a contestar y me va a decir Dios te bendiga mi hijo con su voz no espiritual. Pero esa comunicación, no como tal lo que ustedes van a hablar, sino el acto mismo que hace el teléfono a través de la comunicación. Que tiene que ver con esa la es su tecnología, espiritualidad. eso tiene que ver con los avances Sí, tecnológicos, no igual, tiene que ver con nada es espiritual. una función trascendente en el No, lo que tú teléfono. estás haciendo es una referencia para tú por poder afianzar un force de lo espiritual. Lo que pasa es Pero que no hay esto pertenece a palabra. avances tecnológicos. Ok. Esto Sí. no pertenece a ningún tipo de conceptualización espiritual. Ok. nada. Cierro aquí. Tú tienes las palabras espirituales para la cual nosotros podemos utilizar para comunicar la espiritualidad. Por eso él está No, eso preguntando. quiero yo saber, eso Por quiero yo está que tú me digas, preguntando. pues yo te dije a ti que le Entonces diga a Dios es que vaya, ahora, para necesario preguntarle que para se vaina. utilice el lenguaje de la rama. Sí, pero, porque o no sea, hay palabras espirituales. No, Lo del mira software, qué es lo que pasa. lo del Yo sí- software fue una referencia, yo, pero no. yo soy de los que creo que el tanto buscar la conexión entre el ser humano y Dios le ha fundido la biela mucho Entonces tiempo. ninguna de la parábola de Jesús funciona porque era trigo y Lo sembrador. primero es que si nos vamos a ir Era ahí, todo función pues natural. Lo primero es que si vamos a hablar de la parábola de Jesús, ojo, yo soy cristiano y soy de los cristianos jodidos. Para hablar de la parábola de Jesús, si vamos a profundizar, si lo vamos a dejar el tema en el aire a nivel de fe, no, yo le puedo decir todo que sí, le digo ayer que él hable en lengua. Tírale 3 lenguas, yo me el favor. Lo dejamos ahí, me dicen para dejarlo ahí. ¿Podemos profundizar? Pero Dale. el que quiere que responda como Jay eres tú. ¿Cómo fue? Que el que quiere que No, nosotros no, respondamos no, como Jay eres no. tú. Sí, está bien. La gente entiendes? lo ve bonito. Mira, lo único que yo quiero es, para que no entendamos. Si nosotros estamos dialogando sobre el tema de lo espiritual, Ok. porque ese es el tema que Me tú estás pusiste manejando. el tema Hablamos del del infierno, hablamos infierno, del y te infierno. estoy tratando de Entonces, explicar. tú me haces la referencia de el espíritu del teléfono, No, que es yo el te- software. no. Entonces, yo lo único que yo te dije es que con el espíritu del teléfono yo llamo a mi mamá.
Entonces, nosotros no podemos decir que el espíritu del teléfono es el software. A nivel de, si yo quiero meter una conceptualización al teléfono, yo puedo decir que es un caballo. Pero si nosotros le ponemos el nombre que va, eso es avance tecnológico, eso es ciencia, eso es tecnología. Okay. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, las personas, como no saben cómo Ahora, interpretar o cómo yo te tengo conceptualizar, una pregunta. lo asocian a las cosas que sí puede manejar con un Ok, teléfono. Yo te puedo hacer una pregunta. Dale, ¿Qué claro. es espiritualidad? El asunto de la espiritualidad, yo creo que el ser humano todavía de manera clara no sabe realmente cómo conceptualizar la Yo le espiritualidad. estoy preguntando a énfasis, al dueño de Sí, este pero a mí programa, mismo tú me ¿qué es preguntaste. Cuando yo hablé espiritualidad? del ser humano, yo mismo me incluyo. Yo creo que los temas espirituales Entonces, nosotros tú no estás lo tratando manejamos. de hablar algo que tú no manejas. No. Al contrario, yo estoy invalidando algo que yo no manejo. No, por eso No, mismo. ¿qué mejor? Yo no O lo sea, estoy hablando. Tú estás cuando hablando de alguien tú estás que hablando de la maneje espiritualidad. algo mejor que tú. No. Ok. Dice, ¿Qué tú manejas el haga tema de la silencio tú y manejas el tema de la escuche. espiritualidad mejor que yo? Bueno, puede ser. Ok, que yo no quizás manejo, aporte algo yo para con toda la humildad del mundo, mis fans, les digo, yo no manejo el tema de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque ya yo le dije que yo no llamo a mi mamá por telepatía, ni la Ok. llamo por medio del Mírame, espíritu y la conexión que nos conecta si tú con me Dios. hablas de música, yo la llamo por medio yo de un me quedo teléfono. callado porque tú eres un máster en eso. Ajá, claro. Pues si yo te hablo de espiritualidad, tú deberías entonces prestar No, un yo no poco puedo de hacerlo porque esto es un atención. programa de religión. Pues entonces, Aquí nosotros no por vendemos eso mismo, empanadas. por Esto eso- es un programa donde nosotros pero sentamos escúchame. personas y la cuestionamos. Normal. Pero escúchame, entonces si tú me invitas, deja que yo te explique. Sí, pero no quiera tampoco invalidar. Es que yo no estoy yo invalidando. lo único que te Tú digo, no me estás tú no me dejando puedes responder. decir a mí que yo no manejo un tema cuando yo lo único que te estoy haciendo es una cuanta preguntas. Ok. Yo no estoy profundizando en la espiritualidad. Ahora, ¿He profundizado puede- en algo de la espiritualidad? ahora, no, ni yo siquiera sabe definirla. Yo no puedo definirlo porque esas son cosas que tiene que ver Dios con ella. Por eso yo mismo. tengo la humildad de reconocer que yo no voy a perder mi vida profundizando en conceptualizaciones que nosotros no tenemos la capacidad. Ok. Ahora, yo te puedo hablar, sí, yo te puedo hablar de tecnología y te puedo hablar de música, como tú dijiste, pero hablar de la espiritualidad, hacer conceptualización, eso soy yo. Ok. Una Pero cosa que es- les- Mira, es que ahora la yo te puedo espiritualidad es explicar. Dame un momento, inconceptualizable. Rambam. Déjame explicarte. Ah, yo pensé que vale en lengua tú eras. No. Ah, ok. Ram, bam, bam, ¿cómo que se dice? ¿Qué me cultra mega? Por ejemplo, mira, para hablar de espiritualidad, ¿verdad? Tendríamos que intentar definir cómo piensa el creador. Eso Duro. no lo vamos a poder nunca. Está interesante. Lo que nosotros sí hacemos es tomar puntos de apoyo, Referencia. puntos de referencia para poder darle Una explicación a algo que viene de arriba, que no tiene un lenguaje, que son emociones o son vibraciones. Eso es interpretación. Entonces, esas vibraciones, tú comienzas a convertirlas en imágenes y tú buscas puntos de apoyos y referencia para tratar de describirlas. Eso significa que no Entonces, significa que sea, me imagino, lo que tú escúchame, desarrollas. Escúchame. Cuando tú comienzas a definir conceptos espirituales, que comenzamos con el concepto del infierno, y te estoy hablando de palabras técnicas como Tat y como Rat, ¿verdad? Y para poderte definir la palabra infierno, y ahí caímos en lo que es el concepto de la espiritualidad, yo necesito tomar figuras que tú puedas manejar y entender para explicar, porque si tú tienes hijos, estoy seguro que tú le has hablado de sexualidad, ¿verdad? Pero tú no le vas a hablar underground a tu hija de 5 años, tú tienes que utilizar palabras que ella pueda entender en base a su nivel de percepción. Entonces, tú no la excluye de darle la información, pero utiliza las palabras adecuadas para que ella pueda entender. Ya yo lo entendí, está Entonces, duro. Escúchame aquí, vamos aquí, está duro eso. Ok, ya ahora yo acabé de entender, ok, dame la referencia, dentro del ejemplo que tú pusiste, dame la referencia del software y el celular con la conexión espiritual de Dios con el ser humano. Ok. Por ejemplo, este cuerpo, ¿verdad? Que es Nefesh, pudiera ser el hardware, lo que yo puedo tocar. Ahora, yo tengo dentro de mí un sistema operativo. Ese sistema operativo sería entonces el software. El Shema. ¿Me entiendes? Ese software está compuesto por diferentes áreas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tú tienes emociones, ¿sí o no? Búscame ahí Pero quién tú fue que no- creó el o sea, vaina, el software. O sea, tú tienes emociones. No, todos. no, Todos eso hemos me lo dieron desarrollado cuando la software. Pacalina Por llegó. ejemplo, para que este sistema funcione necesita tener un software. ¿Me entiendes? Entonces, no es simplemente lo tangible. Tú puedes tener el micrófono, pero si no tiene el software para que esto tenga conexión con otro punto que pueda escuchar, no funciona. Entonces, nosotros internamente tenemos un software que es lo que tiene conexión con la divinidad. Ese software se llama alma. Ok. Entonces, el alma tiene diferentes niveles.
¿Me entiendes? Como tú tienes emociones, como tienes voluntad, por ejemplo, tienes emociones, que en este caso sería la palabra kavaná, las intenciones, y razón, que es voluntad. Entonces, dentro del software que se llama alma, tú tienes voluntad y tienes emociones. Ahora, muchas veces tus emociones están muy desligadas de lo que es tu voluntad. Y muchas veces tus emociones pues forzan a que tu voluntad haga algo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú comienzas a estudiar el software, te das cuenta que es el único enlace que nosotros tenemos para conectarnos con la divinidad, porque este cuerpo sin el software divino se pudre. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, si yo quiero poder entender cómo opera mi alma, que es la parte espiritual mía, yo necesito utilizar palabras para poderle entender. Porque si tú me dices, búscame las definiciones del lenguaje divino, no sé cómo expresártela. Por ejemplo, yo te digo a ti que ¿qué es el amor? No, lo que tú defines del amor son momentos que tú lo asociaste a un acto y tú dijiste, eso es amor. No, eso es, tú estás definiendo el acto, ¿me entiendes? Pero no es que eso es el amor, es algo que tú no lo sabes explicar, pero necesitas puntos de apoyo para poder decir, esto es esto. Entonces el alma, tú me dices, ¿qué es el alma? Bueno, yo te pudiera decir, es una emanación divina, porque no tengo una definición. Ahora, necesito tomar palabras que tú puedas comprender para yo podértelo explicar. Excelente. Vámonos aquí. El término software fue usado por primera vez en este sentido por John W. Turkey en 1957. En la ingeniería de software y la ciencia de la computación, el software es toda la información procesada por los sistemas informáticos, programas y datos. Ok, vamos aquí para que tú me entiendas. Sí. Déjame buscar la información de John Turkey. John W. Turkey. W. Turkey, ok. Míralo aquí. Permiso, JR. Ok, vamos aquí, para que tú me entiendas. Turkey, ok. Vamos aquí, veloz. Buscamos aquí como referencia. John Turkey, estadístico estadounidense, nacido en New Bedford, Massachusetts, conocido entre otras cosas por el desarrollo del FFT, así como los diagramas de la caja de bigotes. Bueno, el punto es, aquí yo tengo la biografía del pana. Vamos aquí. Estamos hablando del software. Entonces tú me estás utilizando una referencia de la divinidad con el software. Déjame buscar Dios. Vamos a buscar la biografía de Dios. Yo lo busqué. Dios. En las religiones politeístas, ser sobrenatural. Bien, mal. Al que se le rinde culto, tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre todo. Ok, en las religiones monoteístas, ser sobrenatural único que se rinde culto es responsable en la creación del universo. Déjame buscar ahora la biografía de Dios, porque ya vi la de Turkey. Entonces, es lo que te digo, cuando nosotros vamos a hablar de un tema, nosotros tenemos que conocer el núcleo del tema. Okay. Tú me estás utilizando la referencia de un software para tú hablar de Dios. Entonces, tú no me puedes utilizar la referencia de un software, que te sonó bonito, para tú hablar de Dios, porque nosotros estamos hablando de, por fe, el creador, la divinidad. Entonces, yo tendría entonces que buscar la evidencia o la biografía de el creador del cual tú le estás adjudicando un cierto parecido referencial al software. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Entonces, por eso es que yo siempre digo que cuando nosotros vamos a hablar de Dios, nosotros obligatoriamente tenemos que apartar el concepto Dios, el concepto divinidad, de cualquier referencia vaga, cualquier referencia humana. ¿Por qué? Porque ninguna referencia humana, por más que uno trate de conceptualizarla y de encajarla con lo que tiene que ver, no hay ninguna manera ni de explicarla, ni de expresarla, ni de mezclarla. Entonces en su esencia. No, lo que pasa es que no tiene ni siquiera explicación, porque Dios es tanto que es nada y al ser nada no tiene explicación. Entonces, por eso mismo, ¿qué yo estudio? Estudio la creación para poder entender la mente del creador. Como yo no puedo explicarlo ni definirlo. ¿Cuál es la mente del creador? ¿Cuál es la mente del creador? Escúchame. Por ejemplo, ya tú dijiste el creador del software. Para yo poder entender cómo él piensa, estudio su software. Primero tiene que estudiar la biografía. Dame la biografía de Dios. Por eso mismo la biografía fue la línea que él dejó. ¿Cuál línea él dejó? La línea, la creación, tú, yo. Ok, ¿cómo tú puedes afirmar que nosotros somos la línea que dejó Dios? ¿Y cómo tú puedes afirmar que nosotros somos una línea descendiente genuinamente del Dios de Abraham y no podemos ser descendientes, ejemplo de Zeus, o ejemplo de Krishna, ejemplo de Ashera? Es que todo eso son nombres asignados a la divinidad.
¿Quién lo interpreta eso? El hombre, ¿Eso quién lo el ser determina? humano, para tratar de explicar lo inexplicable. Ok. Esa parte está bien, porque yo soy un tipo que cree que para mí Dios es lo mismo, pero para mí, eso no significa que sea, porque puede ser que no. Entonces, ¿quién lo dice? ¿Quién lo determina? Porque, todas las culturas tienen su forma de cómo interpretar la divinidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy en desacuerdo con eso. eso Lo que, estamos pasa, de acuerdo. lo que pasa es que el tema que nosotros estamos tratando, independientemente de No es la que forma... tú te quieras ahogar en un vaso de agua. No, yo no me quiero ahogar en un vaso de agua, no. Yo quiero tratar de que, como no es un tema tras cámara, nosotros tenemos fans. A mí me interesa que los fanáticos conozcan el núcleo de los temas, porque no es tan sencillo tú ir a una iglesia, levantar la mano porque una gente dijo Kid B, Chiva, brinca. No, espérate, que no, que el show, que el Kushan, que el caché. No, espérate, vamos aquí, vámonos con el Zohar. ¿Cuál es el Zohar? La cábala, vámonos para la cábala. ¿De dónde viene la cábala? ¿Quién fundó la cábala? ¿En quién tú crees? ¿En quién tú no crees? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es, yo soy una persona que si tú me planteas un tema y como que yo no tengo forma de rebatir el tema, yo simplemente me callo. O te digo, suena lógico, o tiene razón. Y me imagino que ustedes se han dado cuenta de eso. Sí. ¿Qué pasa? Yo no te he dicho nada malo. No, ni Lo yo. único que tú estás tratando de asumir una posición que asumen los tigres que se quillan cuando uno le hace una pregunta nunca incómoda. me he quillado. Exacto. Ustedes han notado que yo me he No, quillado. pero cambió tu rostro, estaba bien temprano. Mira. Yo sé que él te paga a ti, pero dime, habla bien. Mira. Yo me he quillado aquí. No, yo lo único que quiero saber es, mira, no sé, Velo, si tú me entiendes, porque yo no sé si es que yo soy muy temeroso de Dios o qué, pero mira, mira, el asunto de la biografía, el núcleo de los temas, que eso fue lo que le pregunté al muchacho tuyo ahorita. O sea, ¿quién le va a dar definición a lo que no se puede definir? Ok, pero yo te lo pongo más fácil. Tú sabes lo que nosotros hacemos como seres humanos. Tú eres consciente tú eres consciente que la nivel de conocimiento que nosotros tenemos, definimos. Tú eres consciente que la indefinición que no tiene Dios o que tiene Dios es por medio de la fe. Tú sabes eso, ¿verdad? Escúchame. No en base a conocimiento, ya que tú estás hablando de escúchame. conocimiento, ni en base a evidencia tampoco. Lo que pasa es, por ejemplo, tú tienes que ver cómo piensan todos los grupos universal, a nivel del mundo entero, cómo piensan todos los grupos concernientes a lo que es la divinidad. Cada quien tiene un grado de verdad. Y en tu grado de verdad que te fue dada para tú interpretar a ese ser superior, yo debo entrar allí, ver cómo tú percibes esa realidad, cómo tú percibes ese concepto que tú lo llamas Dios, que tú le llamas creador, que tú le llamas Chiva, que tú le llamas toda la vaina que tú le quieras llamar. Entonces, en base a eso, yo puedo ver patrones que tú vas a manifestar más adelante y yo puedo decir, le hace bien que él siga creyendo en eso porque el tipo aporta a la humanidad, el tipo es bacano, el tipo no se mete con nadie, cumple principios universales. Pues esa definición de Dios le hace bien a él. Eso conlleva una pregunta muy importante. Entonces, ¿tú crees la Biblia, verdad? ¿Tú crees la Biblia? Sí, totalmente. Esas personas que definieron a Dios como ellos lo entendieron, ¿se van a perder o se van a salvar si no es por medio de Cristo? Eso se llama la multiforme percepción de la realidad. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a Isaías, ¿quién es Dios? Isaías te va a decir, es un tipo que está sentado en su trono y tiene una falda larga. Y tú le preguntas a Ezequiel, ¿quién es Dios? Él te va a decir, es un tipo que su rostro es mitad fuego y es mitad resplandor. Sí, pero ¿Quién de los dos tiene la razón? En el caso de la India, escúchame, uno se les reveló de una manera y a otro tú sabes de que otra tú me manera. estás dando la razón de hacer rato, ¿verdad? Sí, no, claro, yo no estoy en contra tuya. Ok, déjame ver si entiendo algo, Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté al otro muchacho. ¿Tú crees en Dios? Totalmente. Puede que Dios no exista. Dentro de algunos renglones Dios no existe. ¿Dentro de cuáles renglones Dios no existe? Bueno, por ejemplo, hay personas que están enfocados en su ego, ¿verdad? Que ellos han sacado el concepto Dios y no van a percibir a Dios como existente para ellos y yo debo de respetarlo. Para ti, ¿Dios existe? Para mí, claro. Ok, una pregunta. ¿Cuál Dios existe para ti? El creador. ¿Cuál es el creador? Yo no lo puedo definir. Se llama Or En Sof, o sea, el infinito. No le puedo dar un nombre porque lo estoy encapsulando. Porque en ese caso, dentro de tu encapsulación, ese Dios inencapsulado del que tú mencionas, en otras culturas... Es el Dios de la Biblia. En otras culturas
está encapsulado, porque tiene un nombre, tiene un patrón, tiene una forma de operar, e incluso el Dios inencapsulado del que tú me dices no es bíblico. Sí, es bíblico. No es bíblico, porque No es el Dios bíblico. inencapsulado que tú me dices tiene un patrón, tiene No, tú lo percibiste y la teología te lo presentó de esa manera. Ok, ¿y cómo deberíamos de percibirlo? Eso, Por pero ejemplo, esa es la segunda pregunta. La primera es... El Dios de la Biblia en un momento te dijo a ti, no mates, y en otro momento le dice a un profeta, le dice a otra gente, ve y extermínalo a Pero todos. tú- ¿Por qué crees fue de la eso? No, Biblia? espérate, que ese tema me gusta. Pero No, el de no, la no, Biblia no. también te niega a los otros dioses, entonces tú estás diciendo hace rato. Lo que sucede es, escúchame, cuando tú dices de los otros dioses, Ujú. tienes que buscar el tema, el término. Ahí tenemos que buscar el contexto. El término. No, en todas las cosas busca el contexto. Si no busca el contexto, usted es lo que se está inventando plume burro. Pero cuando él habla Busca de el dioses, contexto. es cualquier otro dios Por que no sea él. por ejemplo, Dice que Dios es celoso. las Es celoso. evoluciones, escúchame, las evoluciones de los nombres que tú le puedes dar a la divinidad, se le va a dar desde el transcurso por donde quiera que pasó el pueblo de Israel, porque es el documento que nosotros tenemos como el libro sagrado. Cuando Israel estuvo en Egipto, la cultura egipcia influyó sobre el pueblo de Israel. Moisés, que es el libertador más poderoso que tuvo Egipto, sus hijos eran idólatras y terminaron siendo idólatras. ¿Me entiendes? Tenían su Baal y su vaina. Y Moisés, ¿me entiendes? Baal era un dios. ¿Qué quiere decir? Que, claro, no, habían 33 dioses y el Baal dios era número uno de ellos. 33 era Yahweh, que era el dios conocido como el dios de la guerra. Por eso los hebreos, cuando iban a la guerra, invocaban a Yahweh y exterminaban a todo el mundo. Entonces, en la filosofía egipcia te van a decir, Yahweh, dentro del panteón egipcio, es el dios número 33. Para los hebreos te van a decir, es el único dios. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que ver que cada vez que el pueblo de Israel pasó por una cultura, esa cultura aportó. La Biblia está llena de múltiples culturas, que cada una aportó al desarrollo de lo que nosotros hoy tenemos como documento bíblico. ¿Me entiendes? Es decir, tú estás diciendo que en la Biblia hay un sancocho. No un Amén. sancocho, no. Se llama aportes de la humanidad. Aporte. Lo que pasa es que esos aportes de la humanidad... Ahora, di- que dentro de eso hay inspiración divina. Claro, hay Lo que inspiración pasa es, mira, divina. dentro La de la concordancia que tiene la Biblia hay inspiración dentro de divina. la creencia que tú tienes de manera absoluta en tu Dios. No. Sí, tú crees, todo el Escúchame. mundo cree de Yo manera creo absoluta en su Dios. absolutamente en Dios. Y eso fue lo que yo pero dije. también estoy abierto. Sí, yo también estoy, A yo escucharte a ti. también soy así, y pero lo que, percibir a Dios como tú lo percibes. lo que yo quiero que tú entiendas es que las personas que pertenecen a diferentes culturas, la mayoría, no tienen esa forma tan abierta de percepción a Dios. Tienen su creencia, incluso hay creencias donde debido a su cultura hay gente que se rasca en la piel porque el Señor le dice que tiene que darse unos cuantos latigazos todos los años y hay que arrancarse la piel. Y hay otros todavía que sacrifican gente y hacen un sinfín de pendejadas. Hay niños, hay culturas que hay niños que al final pasan a ser la matriarca y lo patriarca de esas religiones, de esas doctrinas, de esa escultura, porque eso es el espíritu del que murió, que le cayó supuestamente a esa niña. Ellos dijeron que esa niña es la que le toca ahora el matriarcado y ella es la que va a gobernar aquí. Entonces, esas culturas son totalmente distantes a la creencia que tú tienes del Dios en el que tú crees. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mezclar los patrones de esa cultura con el Dios que tú dices que es tan bonito y es tan bacano y está en todas partes? No. Yo no estoy diciendo que Dios es bonito y bacano. ¿Por qué? Porque desde la forma en la que él opera, se llama propósito. Tú dijiste que es el mismo Dios, es lo que te digo. Tú dices que es el mismo Dios, en Exacto, todos los lados es el mismo Dios. exacto. Yo creo lo mismo. O sea, Lo único que yo lo pongo... Yo creo en la inteligencia divina, que nosotros le llamamos Dios, ¿verdad? Que es el creador de todas las cosas y que cada quien nos dieron la oportunidad de percibirlo de diferentes maneras, de diferentes formas. Como aquellos que se rascan la piel y vaina. Bueno, y aquellos que sacrifican niñas, que le dicen, mira, ahora te toca a ti regir el pueblo. Lo perciben de esa manera. Niñas que miran a los amiguitos jugando y no pueden jugar porque dijeron que ella es la que le toca ahora y a ella Si tú estuvieras en las mismas condiciones que ellos, donde ellos nacieron, tú también pensar igual. Entonces, déjame ver si entiendo. Lo que pasa Dale Baruch Hashem, como dicen los hebreos, ¿verdad? O gloria a Ay, Dios, tú como dices dicen los eso. evangélicos. Baruch Hashem. Que a ti te permitieron nacer en un país aquí que todavía tenemos la libertad de hablar temas como estos. Sí, eso es cierto, pero eso sería eso sería una distracción al tema. No, Está no bien. una distracción, te estoy diciendo. Si Lo que tú pasa es que- tuvieras en la misma condición que ellos, tú estuvieras haciendo lo mismo. Sí, lo que pasa es que tú no me estás entendiendo porque yo no estoy hablando de ellos que están haciendo lo mismo. Lo que Yo pasa estoy hablando del esa- Dios que tú estás escúchame, mencionando. ese al inicio. Dios para ellos puede ser también una parte de una construcción de cómo ellos percibieron a Dios. ¿Y dónde queda la inteligencia de ese Dios que está en todas partes, del que tú ¿Tú mencionabas? sabes hace un dónde? momento en ese caso? Donde Él le da libertad
a su creación para que puedan ir evolucionando. Si yo te quito a ti la capacidad de tú evolucionar, de tú crecer, entonces te estoy anulando por completo. Por ejemplo, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 3. Ok. ¿Tú sabes qué? Si tú haces todo por ello, el día que tú le falte, tú creaste, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Inútiles. Ahora, tu responsabilidad como padre, como creador, es dejarlo que ellos entren en un proceso de experimentación y cuando estén en peligro, intervenir. ¿Me entiendes? Intervenir. O sea, tú tienes que intervenir. Tú si no está vas en para peligro. Colombia. Me gusta el tema. Entonces, ¿Tú sabías si que están yo en me crié peligro. sin mi mamá? ¿Tú sabías que yo me crié sin mi mamá? Y me crié sin mi papá. No sabía Yo dormía eso. en escalera, yo era consumidor de cocaína, yo era un vicioso, yo me crié sin familia. Y mira qué mente brillante Y, tú eres. y no soy un inútil. Vámonos aquí, No. escúchame ahora. Tú hiciste la referencia. No, yo te dije, si ellos te lo dieron todo. Exactamente, mira, a mí en una parte me lo dieron todo y en otra parte no me dieron nada. ¿Qué es lo que yo quiero que tú entiendas? No todas las referencias aplican en todo y en todos. Eso es lo primero. Lo segundo, por eso es que yo siempre trato de quitar la referencia de las cosas terrenales con Dios. Porque Es el que tú detalle nunca es vas a poder definir a Dios si no tiene un punto de apoyo en lo porque terrenal. nosotros no tenemos la capacidad de nosotros interpretar yo quiero qué que ni tú me cómo. digas bien, ¿qué es lo que tú eres? Tú eres un alien para que lo interprete desde allá No, arriba. yo soy No, lo que pasa es que- cristiano y yo creo en Dios ok. cerrado. Sí, ahí va. Yo creo en Dios El cristiano cerrado. va a utilizar. ¿Por qué tú le dices a Dios Padre? Te soy sincero, yo ni sé lo que es Dios realmente. Yo no sé No, si no, mi es que no. padre. Entonces, si tú no tienes- si- yo mejor le digo ya creador. Un ornitorrinco. Porque Lo yo que sé que pasa yo soy es- padre, que estoy con la hija mía ahí. Por eso Yo mismo. sí sé que yo soy padre, Por pero eso yo mismo. cuando yo tengo un momento, Entonces, tú yo no vas a veo a Dios utilizar- ahí. Escúchame, tú vas a utilizar los dialectos o los puntos de apoyo que tú conoces para tú referirte a la divinidad, porque tú no lo conoces. Entonces tú dices, bueno, lo que yo estoy sintiendo ahora mismo es que él me está abrazando Lo que como pasa un es padre. que Y yo digo, lo que él es pasa- mi papá. Lo que pasa es que tú no me estás entendiendo. No, yo Porque- quisiera porque- entenderte, porque de verdad. una cosa Explícate mejor. Una cosa es que tú utilices una referencia Énfasis. para que Lo que pasa es, como reitero, decíamos ahorita, la espiritualidad es imposible de encapsular dentro de un concepto. Inclusive el concepto mismo, espiritualidad no es espiritualidad. entonces ¿por qué él porque no ya utiliza, es un ¿y concepto. por qué él utiliza el software Sí, como un concepto? de la porque es un espiritualidad? lenguaje de la rama. No hay una forma posible. Es decir, que si tú utilizas ahora la conceptualización tergiversada del lenguaje de la rama para conceptualizar el concepto de la espiritualidad por medio de un software, pues tenemos que aplaudírtelo, me imagino. No porque me tú lo vas a explicas aplaudir lo porque yo en judío y la ningún vaina. momento comparé que la espiritualidad y el software eran lo mismo, que el ser humano y Dios eran lo mismo que el ¿En qué se teléfono. parece la espiritualidad del software? La espiritualidad del software, que software es una creación, por ejemplo. Vuelvo y llamo a mi mamá. Escúchame. El software es una creación y tú eres el creador, si eres quien lo hace. Ok, ¿tú ¿Sabes cuál es la diferencia de que eso de que no tú tiene? estás hablando con el creador y tú no puedes hablar con Dios? Sí, si y el tú puedes- si tú teléfono puedes habla hablar con contigo. Dios, dile que baje para hacer una entrevista. Y el teléfono habla contigo. Pregúntale al teléfono cuántas Sí, veces no, llamó no, a su no, creador. No, eso está sencillo. porque yo tengo a Pregúntale Siri, al yo teléfono. puedo hacer, "Hey, Siri". Pregúntale al teléfono cuántas veces llamó a su creador. Ey, el force está bueno. Sí. ¿Por qué ustedes no tienen la suficiente humildad para ustedes entender que ustedes, por más que ustedes traten de hacer todas las referencias posibles, las referencias de Es que ustedes no no son, encajan con la es que divinidad? no son, Entonces, es que no van a Eso es encajar. lo único, eso no tiene que ver contigo, Ninguna eso tiene que ver encaja, contigo. ninguna encaja. Eso no tiene que ver contigo. Sí, pero escúchame. Tú me estás hablando, mira, tú tienes el teléfono, tú llamas a tu mamá, mira, háblale tú mismo al Ok. teléfono. Oye, ponme como referencia eso, otra vaina, mira, pónmelo como referencia mejor. Mira, cuando tú agarras y tú vas caminando por la calle, ponme un cuento de Pepito, Ok. ponme un cuento del Entonces, Mono Mario. ahí viene. Pero el Tú me asunto- preguntas a mí, ¿quién es Dios? Y yo me quedo callado aquí 1 hora. ¿Quién es Dios? Tú me puedes preguntar O sea, quién es Dios. no, Pregúntame quién es Dios. Escúchame, ¿tú sabes qué va a pasar? Nada. Como yo no tengo las palabras para definirlo y si voy a utilizar lo que es un antropoformismo para poder definir, tú vas a decir, no lo mezcle con cosas humanas. Entonces, me quedaría callado. al Lo que final pasa es no que habría Lo que programa. pasa es que tú no me estás entendiendo. No, pero yo entiendo lo no, que pasa. pero es Lo que como te pasa, digo, oye, ¿qué es lo que pasa? quisiera que tú Lo que pasa te es que dieras a ustedes, entender. lo que pasa es que lo que pasa, que eso siempre pasa aquí, es normal, tú subes ejemplo a un púlpito. Mierda, es que tú me caes bien y no quiero No, bajarte la dale, línea. dale. Pues, dime, pa. Yo voy le para meto, le meto. yo voy pa su iglesia. No Suéltame quiero, con mira eso. qué es lo que pasa. Lo que ¿Qué pasa pasa a buscar? cuando tú te subes a un ahí púlpito viene, y tú metes 3 códigos en un púlpito, la gente te va a decir amén y te va a levantar la mano. Pero no es lo mismo cuando tú tienes una persona que te va a cuestionar la más mínima cosa de lo que tú haces. Entonces, De hecho, y es un asunto sencillo. Ese tipo de gente que yo quiero que llegue allá. Eso está bien. Porque para poder expandir la luz, yo necesito a alguien que me haga así, resistencia. Eso es así, No, eso pero es así. yo voy a ir para allá a yo grabar no y digo, voy a yo hacer no, preguntas. yo,
Mira que lo Tú que no yo lo digo. quieres allá. No, yo lo quiero allá. Yo no Vaya. digo que una persona, primero, yo no digo que la persona no tengan que dejar de creer. Pues yo soy de la persona que abogo para que crean. También creo que para que la persona estén haciendo payasada y pendejada, mejor que estén como estamos nosotros aquí, que por lo menos estamos hablando de Dios, porque hay demasiada gente estúpida en la calle haciendo ridiculeces. Eso es lo segundo. Lo tercero, yo sí creo, de manera independiente, yo creo en que Dios es todo. Claro. Yo personalmente creo que Dios es todo, pero el que yo crea que Dios es todo no significa que lo sea todo. No sé si tú me estás entendiendo. Sí, te Y entiendo. tampoco significa que para ti tenga que ser todo tampoco. Pero eso es un concepto mío. Si tú me preguntas a mí quién es Dios, yo te digo, para mí Dios es todo. Sí, pero es que Dios no lo puede ser todo. Sí, para mí Dios es todo. Entonces, ok, que mañana no lo sea y resulte ser que no lo sea. Felicidades, pero es para mí. Entonces hay que respetar que para mí Dios sea todo. Por Entonces, eso mismo. cuando tú me preguntas, Desde ahí hazme una referencia tú de Dios. escúchame. Mira, hay un celular. No te voy a meter un celular porque el celular yo le pongo la mano. El celular yo lo toco y por el celular yo llamo a quien yo quiera. Ok. No te le voy a hacer una ¿Quién es? referencia de No, Dios. ok, hacemos ¿quién es referencia de énfasis? teléfono ya para cerrar ese asunto. ¿Quién es Dime. énfasis? Ya no hacemos No, ¿quién es énfasis? El de la violencia. Referencia de teléfono, Énfasis, yo- yo soy artista. Artista. No, Eso mismo. ese es tu trabajo. ¿Quién es énfasis? Lo que pasa es que tú estás hablando de énfasis y énfasis es el artista. Pregúntame quién es Joel. ¿Quién es Joel? Tengo 3 hijas, padre Ok, de familia. eso Al final es no eres ninguno. la función de padre que tú eres. Es una función. ¿Quién es énfasis? Yo- ¿Quién es Joel? Yo soy yo. O sea, tú no tienes una definición de Sí, yo ti. sí, porque yo tengo cédula, tú no tienes la de nacimiento de Dios. ¿Qué Yo no? sí tengo una cédula, yo te voy a decir ahora mismo quién yo soy, espérate. No, porque es que nosotros no podemos complicarnos la vida. Pregúntame de nuevo quién yo soy, para que mi cédula te hable Ok, por mí. entonces tú eres y simplemente ve a la junta, materia. léelo ahí lo que Escúchame, yo soy. escúchame. Tú eres simplemente Sí, materia. Espérate, Y al final la Junta lee dijo ahí mi lo que- seguro, Escúchame. lee mi seguro, toma. Y al final la Junta dijo ahí lo que tus entra a padres dijeron que tú Wikipedia, eres. Entra a Wikipedia, lee mi Escúchame, biografía. Escúchame. Ah, pues, o sea, tú eres la simplemente pregunta- materia. Escúchame. La pregunta- Tú eres simplemente materia. La pre- Yo realmente yo ni sé realmente lo que nosotros somos. Yo lo Pues, que sé si es que tú nosotros eres estamos aquí. simplemente materia, pues entonces Cuidado tú si serás sale la mi cédula, persona, amigo. no, tú serás la persona entonces ¿Tú supiste? más desgraciada del mundo.